Mi nombre no tiene importancia. Solo basta con decirte que fui un empleado de la fábrica Playtime. Así es, trabajaba ensamblando a las famosas muñecas Poppy, las muñecas más inteligentes de la época. Principalmente me encargaba de ensamblar las partes plásticas, como los brazos y las piernas, y ponerlas en el torso de la muñeca. Estas muñecas posteriormente pasaban al área de pintado. Después le ponían el cabello y los detalles del cuerpo como la ropa, para finalmente pasar al lugar más restringido de la fábrica, donde les montaban los mecanismos eléctricos. O al menos, eso era lo que creíamos. Pues era algo que la fábrica nos mantenía en secreto. Yo notaba que muchas de las personas que llegaban a trabajar al poco tiempo se iban. Si tan solo hubiera sabido la verdad. Déjame explico mejor. Todos los días llegaba personal nuevo a trabajar en el área de electrónica. Los anuncios laborales decían lo siguiente: Fábrica Playtime busca personal para el área de producción de componentes eléctricos. No importa la experiencia, aquí los capacitamos. Pero la cantidad de personas que llegaban solicitando el trabajo era demasiada. Había días que llegaban hasta 50 personas solicitando el trabajo. Y lo raro es que a todas las aceptaban. Pero dentro de mi turno laboral jamás veía a estas personas. Debían de ser miles de personas al mes trabajando en aquella área restringida. Pero la fábrica no es como si fuera tan grande para aceptar a tantas personas. Y esta fue una de las razones por la cual un día dejé de ir a trabajar. De hecho, la razón principal fue porque nuestro encargado era un explotador. No cubría los pagos de las horas extras de trabajo y era muy grosero. Pero bueno, ese es otro tema. En el tiempo que estuve en aquella fábrica, hice un buen amigo, con el cual compartí los intereses de dejar el trabajo y así lo hicimos. Simplemente un día nos pusimos de acuerdo para no ir a trabajar. Sin más explicaciones y a pesar de que el personal de la fábrica nos vino a buscar a nuestros hogares, jamás dimos una explicación. Simplemente nos escondíamos o mandábamos a algún otro familiar a decirles que no estábamos en casa en ese momento. Pasaron 10 años y, como era de esperar, perdí contacto con mi amigo. Si bien nos hablábamos una vez al año, en Navidad o en una fecha importante como nuestros cumpleaños, dejamos de frecuentarnos. Pero aquí es cuando empieza el horror de nuestras vidas. Hace unos días recibimos una carta algo un tanto peculiar. La carta decía que por favor teníamos que liberarlos, que aún seguían atrapados. La carta no decía nada más. El problema es que venía firmado con los nombres de nuestros antiguos compañeros de trabajo. Realicé aquella llamada a mi compañero insistiéndole en que esa carta era una broma de mal gusto, quizá para celebrar que la horrible fábrica ya había cerrado y se cumplía una década desde el cierre. Pero mi amigo me dijo que no era una broma, porque solo nosotros, únicamente nosotros, los que hacíamos ensamblados de muñeca en el bloque A de la fábrica, conocían el apodo de mi amigo, con el cual venía el destinatario de la carta, y no había sabido nada de ellos. Únicamente había tenido contacto conmigo. Mi amigo me propuso ir, pero yo no podía. Ahora tengo una esposa y un hijo. Tengo que pensar primero en ellos, antes de hacer algo que pueda ponerme en riesgo. Así que rechacé su idea, su plan y... Perdónenme, no es por ser egoísta, simplemente mis prioridades ahora son otras. Yo continué con mi vida con normalidad, al menos durante algunos días, hasta que recibí aquella inesperada visita. Era la esposa de mi amigo. Ya me había hablado de ella, pero jamás había tenido alguna palabra con ella. De hecho, ni siquiera la había visto hasta ese día. Ella estaba llorando desesperadamente en la entrada de mi casa. Mi esposa hizo que pasara. La sentó en el sofá y le ofreció una taza de café. Ella nos contó que su esposo, mi amigo, no había regresado a casa, que le había dicho que iba a verse con unos compañeros en su antiguo trabajo, pero jamás regresó a su casa. Después de un día de incertidumbre, había hablado con la policía y estos habían tomado la declaración y habían ido al lugar de trabajo.
pero la única información que le habían dado era que el lugar estaba abandonado y que ahí no había entrado alguien en años. Pero esa no era una respuesta reconfortante. Después recordó que había notado la dirección de su amigo y fue que nos vino a buscar. Mi esposa y yo no tuvimos otra opción más que decirle que todo iba a estar bien y que la íbamos a ayudar a buscar a su esposo. Estuve varios días sin dormir, pensando en la carta que me había llegado y en qué relación tenía con mi amigo. Yo me rehusaba a ir, pues como lo dije anteriormente, ahora soy padre y no pienso exponer mi vida ni la de mi familia. Pero esto ya había sobrepasado los límites, tenía que hacer algo. Aquella mañana me levanté de la cama, estaba muy cansado. Mi esposa estaba en la cocina y mi hijo estaba viendo aquella vieja televisión. Mi esposa me dio una taza de café y después me dijo que entendía el por qué no podía conciliar el sueño en estos días y que no había nada de vergüenza en aceptar, que estaba asustado por lo que había pasado con mi compañero. Yo, en un arranque de ira, quizá gran parte por la falta de sueño, le dije: «Pero es que mi compañero, mi amigo, no está muerto, solo está desaparecido». Mi esposa, al ver mi enojo, bajó la mirada asustada por cómo me había puesto. Y fue en ese momento que vi a mi hijo, como también había volteado y me veía fijamente asustado. Me sentí fatal, les pedí disculpas y les dije: «¿Saben qué? Voy a ir a la fábrica. La conozco bien a excepción del área de ensamblado electrónico, pero puedo probar suerte y buscar a mi amigo». Terminé de desayunar y fui al armario por una linterna, pues suponía que el lugar iba a estar sin energía eléctrica. Tomé las llaves de mi Ford del 85 y fui en dirección a la fábrica. Al llegar a las afueras de la ciudad, tenía que tomar un camino. Digamos que era un camino boscoso. En su época el lugar estaba bien podado y ordenado, pero al pasar por ese camino después de 10 años, el lugar estaba descuidado. Cuando llegué a la fábrica, el lugar se veía en ruinas. Conduje por el costado de la fábrica y llegué a la parte de atrás, en donde nos asignaban los estacionamientos a los empleados. Estacioné mi auto y apagué el motor. En cuanto bajé de recordé aquellos días cuando el lugar estaba lleno y la gente entraba y salía. De pronto, al alzar la vista, vi que había un auto estacionado. Era el auto de mi amigo. Y esto lo recuerdo bien, ya que en alguna ocasión él me había comentado que ese auto era su orgullo. Cerré la puerta de mi auto y caminé lo más rápido hacia su auto, creyendo que igual él podía estar adentro de atrapado. Pero el auto estaba vacío. Pero al menos ya era seguro que él estaría dentro de la fábrica. Me emocioné, pero después lo recordé. Nadie, absolutamente nadie, quería estar en una fábrica abandonada antes que estar con su familia. Caminé hacia la entrada de los trabajadores de la fábrica, pero las puertas de esta estaban cerradas, así que regresé a la entrada principal. Las puertas eran de cristal y estaban muy polvosas. El único lugar donde carecía de polvo eran las manijas. Supongo que por aquí había entrado mi amigo. Giré la manija y, para mi sorpresa, las puertas estaban abiertas. Entré y caminé hasta llegar al mostrador. El lugar estaba oscuro, pero por las puertas de cristal pasaba un poco de luz de sol. Sobre el mostrador me encontré una cinta de video. La agarré y la metí en mi chamarra. Caminé por el pasillo derecho del mostrador y cada paso que daba me alejaba de la poca luz que emanaba por las puertas. Llegó un momento en que me quedé completamente a oscuras y fue que saqué la linterna que había agarrado previamente en mi casa. Alumbré el lugar y todo estaba sucio, a excepción de aquellos pasos marcados en el polvo del suelo. Los seguí hasta llegar a una puerta. Estas eran las puertas del baño de visitantes. Abrí la puerta y el lugar estaba vacío, pero a un lado de uno de los lavabos había una chamarra. Es extraño, lo sé, ¿por qué alguien se quitaría una chamarra en un lugar de tanto frío? Agarré la chamarra para buscar si tenía algo, pero no podía ver bien, ya que con una mano agarraba la linterna y con la otra esculcaba dentro de las bolsas de la chamarra. Pero encontré una billetera. La metí en el bolsillo delantero de mi pantalón
y después dejé la chamarra en su lugar. Mi intención era regresar al mostrador principal, revisar la cartera, pues yo estaba seguro que esa chamarra era de mi amigo. Al llegar al mostrador y sacar la cartera de mi bolsillo, me di cuenta que mi mano estaba llena de sangre, sangre aún fresca. Me asusté y tontamente la linterna se me cayó de mi mano. Esta se rompió por completo. Recogí las piezas de mi linterna y las puse sobre el mostrador. Aún tenía la luz de las puertas. Abrí la cartera y estaba en lo correcto. Esa cartera era de mi amigo. Pero, ¿por qué había sangre? Algo malo quizá y le había pasado. El miedo me empezó a abrumar y una sensación de desesperación me hizo querer salir de ahí corriendo. Y fue entonces que los escuché. Eran unos golpes de algo pesado que resonaba por toda la fábrica. Yo en ese momento grité el nombre de mi amigo y los golpes dejaron de escucharse. No quise acercarme al pasillo, algo en mí me lo impidió. Ese pasillo llevaba al área de ensamblaje de la fábrica, donde yo trabajaba. Seguí gritando el nombre de mi amigo, pero nadie respondía. Caminé lentamente hacia la entrada del pasillo, donde aún llegaba algo de la luz del exterior, y volví a gritar el nombre de mi amigo. De pronto aquellos golpes se volvieron a escuchar. Yo no tuve el valor para seguir en ese lugar, pues los golpes cada vez se escuchaban más y más cerca. Agarré la cartera de mi amigo y corrí hacia las puertas, pero estas estaban cerradas. Le di un golpe y después otro y después otro. Escuchaba cómo aquellos pasos se acercaban. No me quedó más opción que empezar a golpear el vidrio hasta romperlo. Mi mano me quedó destrozada, pero pude salir corriendo del lugar hasta llegar a mi auto y encendí el motor y me fui de aquel lugar. Al llegar a mi casa me lavé la mano en la llave de agua que está en el jardín, pues no quería asustar a mi esposa y a mi hijo. Y me di cuenta que mi mano no estaba tan grave. Se veía así por la sangre que había encontrado en la chamarra y por mi sangre de los golpes. Pero solo eran unos cuantos rasguños, algo que con el tiempo se curaría. Al entrar a mi casa, corrí a buscar el teléfono y marqué a la policía, pero me dijeron que el caso ya se había investigado y que ellos no iban a hacer nada. Mi esposa estaba preocupada, viendo cómo estaba en el teléfono, estaba parada ahí enfrente de mí. En cuanto colgué el teléfono, me abrazó y se dio cuenta que mi ropa, la parte del cuello, estaba con salpicaduras de sangre. Asustada me pidió una explicación. Únicamente le conté que me había quedado encerrado y tuve que romper el cristal de la puerta para poder salir, pero jamás le dije algo de la chamarra. Esa noche la pasé fatal. No pude conciliar el sueño, no dejaba de escuchar aquel ruido, aquellos golpes que se acercaban más y más. En la mañana siguiente me sentía fatal, y no por mi mano o porque estuviera asustado, sino por mi amigo. Tenía que hacer algo por él. Recordé que un vecino es oficial de policía. A él le pediría ayuda y que me acompañara a revisar aquella fábrica, a buscar a mi amigo. Tenía la cartera. Quizá y si recuperaba la chamarra tendría una prueba válida para que la policía pudiera poner atención en este caso. Me dirigí a la casa del vecino. Me recibió su esposa y me comentó que de momento su esposo estaba trabajando, pero en cuanto él llegara, ella iba a anotar mi número de teléfono y me avisaría para que fuera a verlo. Regresé a mi casa y no me podía concentrar. Estaba desesperado, impaciente por hacer algo al respecto. Aún tenía la cinta de video, así que decidí verla. No puedo creer lo que acabo de ver. Es simplemente aterrador. ¿Cómo es que mi nombre aparece al final de la cinta? Es como si alguien hubiera estado esperando que yo encontrara la cinta de video para que la viera. Tengo que hacer algo para tranquilizarme. Buenas noches, mi nombre es... Soy su vecino, el oficial de la policía. ¿Puedo ir para explicarle lo que sucede? He ido con mi vecino, el oficial de policía, y le he contado lo que ha pasado. Me dijo que en la mañana, a primera hora, iríamos los dos juntos a investigar en la fábrica. Así que mientras termine el día, me dedicaré a terminar de escribir
todo lo que ha pasado. Aún siguen las investigaciones de la desaparición de un oficial de la policía y un padre de familia en la fábrica de Playtime. Si te gustó el video, no olvides suscribirte al canal. También me puedes ir a apoyar a mis demás redes sociales. Muchas gracias y nos vemos en un siguiente video. Se asustada estoy y tu mano quiero tomar. Recordaré que tengo valor.